Bueno, así es que estoy muy animado, estoy bastante agradecido al Señor de estar con ustedes aquí. Así es que vamos a empezar, ¿ok? Vamos a empezar y bueno, me gustaría hacer una pequeña introducción sobre esto. La introducción tiene que ver, bueno, más o menos estaba pensando algo que mi primer año cuando tuve un bebé, y no deberías hacer esto, Martín, cuando tengas un bebé no lo vayas a poner ahí en el cajón. Y algo que siempre recuerdo es cuando empezamos a formar nuestra casa y, bueno, un varón escasamente se sujeta al manual, ¿no? Las mujeres son un poco más dedicadas a ese tipo de cosas, son pues más disciplinadas en muchos temas, pero nosotros varones somos más prácticos, pensamos que ya lo sabemos, pues ¿quién no va a saber armar algo que va a estar en tu casa? Bueno, y eso me hizo pensar muchas veces lo que ocurre con nuestra vida cuando entramos a un desorden, sobre todo espiritual, ¿no? Creo que podemos hacer un recuento de nuestra vida anterior, antes de conocer al Señor, ¿no? Estuvimos buscando orden en nuestra vida, estuvimos buscando algún significado en nuestra vida en lugares equivocados. Y digo esto porque cuando venimos al Génesis vamos a considerar de que si nosotros no venimos al manual de instrucción para encontrar el significado de lo que es la vida, realmente nunca vamos a llegar a tener la satisfacción en esta vida. No solamente el significado, sino también la satisfacción, ¿no? Podemos terminar con algo quizás hecho a medias, pero el Señor no quiere nada a medias. Y hablando eternamente, pues no vamos a encontrar ese tipo de satisfacción que solo podemos encontrarlo si acudimos a la palabra de Dios. Por eso el Génesis es importantísimo, es crucial, es el comienzo de las cosas. En este libro vamos a ver qué es lo que ha ocurrido con nosotros. ¿Por qué es que el Señor ha escogido a hombres, ¿no? Y todavía continuar su obra a través de nosotros? Es un libro fascinante. Es un libro muy profundo que no sé cómo vamos a hacer justicia en el escaso tiempo que tenemos, pero vamos a tratar, ¿ok? Entonces, vamos a hablar del Génesis, el comienzo, ¿no? Y vamos a ver que allí, en el Génesis, también tenemos muy impregnado el tema de la redención del hombre. No solamente que el Señor lo ha creado perfecto, pero también el hombre ha hecho un daño perfecto a la obra de Dios, humanamente hablando. Sin embargo, el Señor va a redimir a ese hombre, y eso también está en el Génesis, y lo vamos a ver eso desde el comienzo. Bueno, realmente me gustaría hacer un mayor preámbulo, pero como el tiempo se nos va a ir rápido, desearía que comencemos con la introducción, ya pasando a la página 1, más o menos la introducción ustedes lo pueden leer. Pero hablando del libro de Génesis en sí, que este título de Génesis es derivado de la Septuaginta, ¿no? Y sí, y la Septuaginta, ¿se acuerdan algunos qué era la Septuaginta? Es la traducción griega del Antiguo Testamento. Okay, y se dice que fueron hechos por 70 sabios, pero eran más de 70. Pero bordeando ese número promedio, lo llamaron 70 y por eso es que termina con esta numeración romana de 70. Y es mundialmente conocida aún hasta ahora, históricamente, como la Septuaginta, ¿no? Es el Antiguo Testamento en griego. Y se deriva de la palabra en hebreo, Bereshit, ¿okay? Génesis, que significa en el comienzo. ¿Okay? Entonces, nosotros tenemos una traducción literal de lo que es la traducción en griego, ¿no? Y en cuanto a la autoría del libro, es fácil reconocer lo que la misma palabra de Dios dice en cuanto a quién fue el autor del libro. Tenemos dos pasajes allí en Juan 5, 45, 46, donde Jesús mismo habla acerca de los profetas, del Pentateuco. ¿Okay? El Pentateuco es en referencia a los primeros 5 libros de la Biblia.
Génesis, Éxodo, Levítico, Deuteronomio, Números. ¿Okay? Esos 5 se llaman el Pentateuco y el Señor hace referencia repetidamente a ello. Y lo hace en referencia a Moisés. No dice el Pentateuco como lo conocemos nosotros, pero lo dice los libros. No dijo Moisés, no ha dicho Moisés. Y si ustedes creen en Moisés, ¿por qué no creen en mí? Es una referencia al Pentateuco como nosotros lo conocemos. El Señor entendió que la autoría de este libro fue por medio de Moisés. Y Abraham, ¿no? En Lucas 16, no sé si se acuerdan ustedes, cuando en ese pasaje en Lucas 16 está hablando, ¿no? del hombre rico, ¿okay? Y Lázaro, efectivamente. Y está en el seno de Abraham. Y allí en esa historia narrada por el Señor mismo, Abraham hace mención también de Moisés. ¿Okay? Y entonces conectamos esas versiones en referencia a la autoría de este libro conocido como el Génesis de ser Moisés. No vamos nosotros a entrar en debates relacionados a supuestas teorías de autoría que sí existen dentro de lo que es la crítica alta o la alta crítica, no que ellos siempre paran cuestionando temas a tal punto que muchas veces ellos aducen que las mismas palabras del Señor han sido cambiadas, etcétera, etcétera. Entonces no vamos a entrar en esa argumentación, realmente no hay tiempo. Si un día se presenta en IBEM, hay alguien que pueda dar esa clase de sobre la alta y la baja crítica, también sería excelente, pero eso es un nivel un poco más elevado en el cual se considera temas relacionados a la lingüística, a la gramática, cómo es lo que se ha llegado a tener el texto que nosotros tenemos. Bueno, eso ya es un estudio un poco más riguroso. Pero reconocemos bíblicamente por la misma palabra de Dios que el Génesis fue escrito por Moisés. Lo dice el Señor y también lo dice Abraham. Y este es Abraham hablando desde el seno del Señor. Allí, lo que ahora ya consideraríamos el cielo, diría yo. Ahora, en cuanto a lo que significa estamos ahora en la página, ¿se acuerdan en qué página ya estamos? Okay, la importancia de este libro. Todavía estamos en la página 1. Estamos hablando de la importancia del libro ahora. La importancia de este libro de Génesis, lo diría yo de 3 maneras, ¿no? En primera instancia podemos reconocer que es un libro referencial para el comienzo de la historia humana y del universo. ¿Okay? La Biblia es, por lo tanto, el recuento de una revelación histórica. Es el atestado de la actividad de Dios, ¿okay? En la historia. Bajo tales parámetros es necesario un comienzo y esto lo da el Génesis. ¿Okay? Es referencial. Si nosotros como creyentes queremos saber, ¿no?, de dónde hemos venido, siempre vamos a tener que acudir a la palabra de Dios. Y eso va a tomar preeminencia sobre aquellos que en la universidad te pueden decir algo distinto. ¿Okay? La palabra allí, que el espacio en blanco es referencia. ¿Okay? Aquí tienen todas las palabras que van a ser subrayadas de aquí en adelante, son los espacios en blanco que ustedes tienen en su material. ¿Okay? ¿Okay? En segunda instancia, vamos a reconocer que este libro es importante porque también es el punto de partida de las revelaciones del Señor. Él decide manifestarse a los hombres y es el comienzo de lo que va a ser posteriormente conocida como la revelación progresiva, ¿no? De aquí en adelante el Señor va a ir manifestándose paso a paso de acuerdo a su voluntad. Hasta que llegamos a Hebreos 1, cuando el Señor dice, Dios habiendo hablado de muchas maneras por medio de los profetas, ahora nos ha hablado por medio del Hijo. O sea, de aquí en adelante apunta a Jesucristo, porque después de ello no va a hablar más. ¿Okay? Y bueno, ahí vamos a encontrar los componentes de lo que es el Nuevo Testamento hasta que llegamos al Apocalipsis y la iglesia ya lo reconoce al Apocalipsis como ser lo último de la revelación de Dios, ¿no? Siendo el último
el libro final en cuanto a la culminación de lo que es la revelación de Dios. Entonces es importante porque es referencial. Saber de dónde hemos venido, qué es lo que ha pasado con el hombre, también es por las revelaciones que de aquí en adelante van a ser conocidas, ¿no? Y en tercer orden podemos ver aquí que también es interesante este libro porque tiene que ver con el tema de los eventos contemporáneos. Los eventos contemporáneos. Ustedes están al tanto del Estado Islámico, ¿no? Muchos estamos al tanto, lo triste que es para muchos de los misioneros estar en esa zona, aún conforme estamos hablando en este momento, es triste esa pugna del islamismo, de los musulmanes hacia los judíos y ahora extendido hacia el resto del occidente, que somos nosotros también, tiene una explicación en el Génesis y eso lo vamos a ver. ¿Okay? Eso lo vamos a ver. Vamos a ver de qué manera esto comienza. Es interesantísimo considerar entonces el Génesis a la luz de los eventos contemporáneos, mucho más de lo que, a la luz de lo que estamos viviendo ahora. Ahora, si hablamos del enfoque de este libro, ¿no? En cuanto a la interpretación del libro, que estamos en la página 2 ya, en cuanto a la interpretación del libro, ¿cómo lo vamos a tomar? ¿No? ¿Cómo lo vamos a tomar? Hay un señor que viene a nuestro estudio bíblico y dice, yo no creo nada de lo que dice Génesis, porque todos son cuentos como un cuento de hadas. Yo no sé si eso es tu opinión o tu sentir sobre este libro. Y bueno, espero que no, pero si lo es, bueno, vamos quizás a considerar temas que espero que te ayuden a discernir muy bien cómo debemos enfocarlo. Tengo un tío en los Estados, él dice, solamente creo en las palabras de Jesucristo, el resto para mí no es palabra de Dios. ¿Okay? Bueno, ese tipo de explicaciones y tendencias sobre la palabra de Dios también se ajusta a la manera como la gente ve al libro de Génesis. Y en primer lugar vamos a considerar, ¿no?, lo que es el concepto neo-ortodoxo. El concepto neo-ortodoxo. Ahora, hay un teólogo alemán que se llamaba Karl Barth, o Carlos Barth. Ahora, él no admitió ser un neo-ortodoxo, pero insertó un cierto tipo de pensamiento del cual se desarrolló una corriente teológica llamada el neo-ortodoxismo, que existe hasta hoy en día, y de eso es parte la alta y la baja crítica, ¿no? El movimiento solamente Jesús, que promovió esta idea de cuestionar todas las palabras de Jesús, nació de esta corriente del neo-ortodoxismo, que fueron pensamientos ya extremos de este señor Carlos Barth. Y fue un teólogo que murió nada más en el año 1968. O sea, es muy reciente, digamos, a nuestro tiempo. Pero esa corriente todavía continúa. Y lo que ellos tratan de considerar en este movimiento, como ustedes ven allí, es los neo-ortodoxos sospechan que por los muchos años de transmisión de la verdad, esta ha llegado a nuestras manos menos inspirada y también menos inerrante. Si es menos inspirada, si es menos inerrante, entonces ¿qué autoridad tiene para nosotros? Ya se torna bien cuestionable, ¿no? Es como un libro común y corriente, ¿sí, hermano? Cuando dicen menos inerrante, ellos consideran que tiene errores. Tiene errores, exacto. O sea, por eso es que ellos llegarían a decir, por ejemplo, que ciertas palabras de Jesús son inspiradas y otras ya han sido manipuladas, ¿no? Ya han sido editadas y tenemos que ver eso. Ahora, imagínense ir y chequear todas las palabras y ¿en base a qué? Bueno, ¿y quién se hace el juez? Hombres comunes y corrientes como tú y yo. Y bueno, creo que ya perdemos el mérito de lo que realmente es la palabra de Dios, ¿no? Bueno, este es el movimiento neo-ortodoxo que trata de ver entonces al Génesis desde ese punto de vista y por lo tanto ellos cuestionarían mucho de lo que es el contenido de este libro. En segunda instancia vemos que hay un método que se llama el método alegórico, ¿okay? El método alegórico, y aquí había un famoso
estudioso de la Alejandría antigua, ¿no? Saben que Alejandría en Egipto formó muchos de los teólogos de esos años, y Clemente de Alejandría fue el precursor de esta corriente alegórica. Y el concepto de esta corriente prácticamente decía que la dificultad que uno encuentra en esta práctica es que el mensaje espiritual varía de persona a persona. Pero antes de ello, el método alegórico prácticamente dice que es la manera de estudiar un libro donde dice que la narración textual no es tan importante como la lección espiritual dentro de ella. O sea, si nosotros leemos algo en el Génesis, lo más importante no es lo que estamos viendo allí, sino de qué manera esto se aplica espiritualmente. O sea, todo se torna ya en algo así como un simbolismo, una alegoría, ¿no? Es una ilustración, no necesariamente literal, precisa, sino algo ya espiritualizado. De eso se trata este enfoque al estudio de Génesis, ¿no? Con el método alegórico. Bueno, el gran problema que tendríamos aquí es cómo sabes dónde parar, ¿no? Cómo sabes hasta dónde avanzar y quién determina realmente cuál es en sí esa interpretación espiritual adecuada. Si todos diríamos, bueno, tenemos una interpretación espiritual de tal o cual pasaje, ¿dónde terminaríamos? Pues sería una sopa de ideas y ninguno saldría edificado, todos saldríamos bien confundidos. Okay. Bueno, el siguiente método de estudio del Génesis sería el estudio tipológico, ¿no? Bueno, es algo que también se enfoca al resto de la palabra de Dios, pero sobre el Génesis se habla del estudio tipológico. O sea, todos los conceptos que se presentan en la Biblia nos hablan de un tipo. Tiene cierta relación al método alegórico, pero más está asociado a la tipología que se presentaría aquí. Por ejemplo, ustedes pueden ver allí cuando dicen que bueno, este método recurre al estudio de los hechos y personas que en el Antiguo Testamento anticiparon proféticamente lo que ocurriría durante el ministerio, pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. Bueno, si bien es cierto, José es indudablemente una figura de Cristo en el Antiguo Testamento, tanto como lo es Adán, muchos descuidadamente deciden buscar figuras de tipos donde no hay evidencia de ello, ¿no? Uno puede arrastrar, ¿no? En el arca vemos un tipo, en esto vemos otro tipo, o sea, de pronto buscamos tipos en todo lugar, pero una de las reglas que como buenos estudiantes de la palabra de Dios queremos reconocer es que para cada tipo tiene que existir un antetipo, o sea, tiene que haber una correspondencia precisa y que se menciona. Y muchos de estos sí se menciona específicamente cuando se dice que Adán fue un tipo de Jesucristo, por decir, ¿no? Entonces, pero si no existe eso, ya es estirar el concepto. Pero ellos prácticamente toman la palabra de Dios de esa manera y no pensamos que no es lo más saludable. Ahora, la manera como nosotros... Sí, hermano. Mi profesor también me decía, todo buen predicador siempre tiene que hablar de la cruz. Pero enfocarlo de esa manera, no necesariamente yo estoy admitiendo que yo estoy viendo la cruz en cada segmento, en cada instante, en cada paso, ¿no? Yo creo que es una libertad de nosotros en base al objetivo del Señor de redimir al mundo, mas no necesariamente estoy admitiendo de que de todo estoy haciendo un tipo, ¿no? Imagínense pues en la serpiente, ¿qué vamos a ver? ¿No? Tiene que haber una correspondencia adecuada. Cuando vemos la cruz, cuando dice que en la serpiente se lo va a pisar y se le va a destruir. O sea, definitivamente allí hay, pero si saco de la serpiente así por sí nomás, ¿qué es? ¿No? Yo creo que es estirar un poco el concepto que no se ajusta a lo que deberíamos hacer. Pero sí, concuerdo contigo de que en todo tiempo debemos ver la manera de enfocar las cosas bajo la cruz y enseñar la cruz. Pedir que el Señor no se manifieste en los hombres para que los redima de sus pecados.
¿Okay? Bien, pero la manera como nosotros deseamos ver a este libro es de la manera literal, ¿ok? Cuando nosotros entonces leemos en el principio Dios creó los cielos y la tierra, estaríamos hablando, ¿no?, de un concepto que para nosotros, bueno, mejor lo voy a dejar eso en breve, pero pensemos un poquito sobre esta cosa. Volviendo al tema, el neoortodoxo diría que el hombre está imponiéndose sobre la autoridad de Dios, más o menos para estereotipar sus pensamientos, ¿no? El neoortodoxo diría, ¿no?, el hombre imponiéndose sobre la autoridad de la palabra de Dios. En el método alegórico diríamos que, resumiéndolo, el pensamiento diría, lo importante es el mensaje espiritual del texto. ¿Okay? Y en el aspecto tipológico diríamos que todo el Antiguo Testamento tiene su antitipo en el Nuevo Testamento. Eso es una exageración. ¿Okay? No generalizar. ¿No? Eso es una buena manera de verlo. ¿Okay? Ahora, el literalista, aquí hay un profesor que está vivo y él dice lo siguiente sobre los literalistas, de los cuales yo me consideraría. ¿Okay? Dice lo siguiente: nunca he conocido a nadie que realmente cree que la Biblia es literalmente verdad. Bueno, de repente no me ha conocido y ni siquiera ha conocido a muchos de ustedes. ¿Por qué dice esto? Conozco a un montón de personas que dicen que creen que la Biblia es literalmente verdad, pero nadie es en realidad un literalista. Tomado literalmente, la Biblia dice que la tierra es plana y está sentada en pilares y no se puede mover. ¿Okay? Y daba referencias allí, de los cuales lo he chequeado y realmente no es visto de esa manera. Lo que vamos a reconocer posteriormente es que también el sentir de este profesor es una exageración, ¿no? Decir, por ejemplo, que todos los evangélicos son pentecostales es una exageración, ¿no? Pero todo el mundo muchas veces lo ve de esa manera. Cuando pensamos que somos evangélicos, ya automáticamente creen que gritamos, que saltamos, que hablamos en lengua, hacemos un montón de cosas. Son exageraciones que si ellos se atreverían a conversar alturadamente con alguien que es un literalista, se van a dar cuenta que nosotros observamos cuando se tratan de hipérboles, cuando se tratan de parábolas, cuando se tratan de escritos que son poesía, vamos a reconocer que hay variedad en ello y por lo tanto, si es poesía, no lo vas a tomar literalmente, ¿no? Entonces, pero ya son exageraciones que este hombre hace al respecto y bueno, por motivo de tiempo no vamos a poder chequear todos estos datos, los versos que tengo allí, así es que ustedes van a tener que ir y chequearlos por su cuenta, si no, no vamos a avanzar, y eso que estamos hablando en la introducción. Sí. Bien, entonces, pero él finaliza diciendo, se dice que los grandes monstruos marinos se establecen para proteger el borde del mar. ¿Será eso cierto? Bueno, y él da pasajes. Bueno, lo que vamos a considerar, si consideraríamos lo que él dice, pues, bueno, terminamos con un Génesis que es solo una narrativa anecdótica, una leyenda, ¿no? Terminaría algo similar como Mamaoyo y Mampucapac saliendo, ¿no?, del lago Titicaca, algo similar, y es tan igual como eso, entonces, ¿qué valor tiene? Desafortunadamente así lo ven muchos, pero vamos a reconocer, y estos son dos espacios en blanco que ustedes tienen que llenar allí, es que cuando el Señor dice en el comienzo, ¿no? En el comienzo el Señor creó los cielos, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, lo recibimos como una declaración, ¿okay? Es declarativa y es autoritativa, ¿okay? ¿Quién lo declara? Lo declara Dios. ¿Podemos cuestionarlo? De ninguna manera, ¿okay? Y es autoritativa, ¿okay? De esa manera nosotros entonces señalamos que eso es el enfoque que le vamos a dar a este libro. ¿Okay? Eso es lo que vamos a dar sobre esto. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Okay? Eso más o menos una pequeña introducción, porque la introducción puede tomarte realmente bastante tiempo, tratar de señalar lo que acabamos de leer, pero les voy a peñiscar nada más en muchas cosas y ustedes ya tienen que ir por su cuenta. ¿Okay? ¿Quería decir algo, hermano? No, solamente que por lo que te refieres a que hay que interpretar este libro de Génesis de manera literal, significa tal como está escrito. Tal como está escrito, y cuando uno ve literalmente algo, va a reconocer que algunas veces no está hablando literalmente. Cuando el Señor dice, yo soy la puerta, yo no estoy viéndolo a Él como un pedazo de madera, de caoba o de cedro, no sé yo. Cuando lo tomo literalmente, reconozco que Él no está hablando, que Él es una puerta. Está hablando de algo en el cual tiene un sentido metafórico.
sea, eso es obvio y creo que no toma un científico tremendo para reconocer ello, pero es una vez más la exageración de las cosas que terminan poniéndonos en un nivel que como si nosotros no reconoceríamos ello. ¿Okay? Bien, entonces hablando sobre Génesis 1, vamos a ver aquí, estamos ya en la página 3. Hablando de Génesis 1, vamos a ver un poco sobre el trasfondo histórico de Génesis 1. Que vamos a sitiarnos en ese tiempo, cómo es que ellos recibieron y cuál era más o menos la mentalidad asociada a este libro desde el comienzo. ¿Okay? Y aquí vamos a ver en primer lugar que el Génesis se presenta como una narrativa que cada nación lo tenía, ¿no? Cada nación alrededor de Israel tenía su propia versión de la creación. Imagínense, supongamos que tú retrocedes ese tiempo. Tú estás ahí, y empiezas a leer todas las historias de la creación. Y ¡pum!, se presenta esta otra. ¿Qué hubieras hecho tú? ¿No? Más o menos es eso el contexto también en el cual ocurrieron las cosas, ¿ok? Cada nación, cada nación tenía una versión de la creación. Y ustedes se dan cuenta que en todo el mundo hay versiones de la creación. ¿Cómo comenzó la vida aquí en el Imperio Incaico? Ya lo mencioné, ¿no? Manco Cápac y Mama Ocho saliendo, ¿no? Todos conocemos esa historia. Y bueno, y nos identifica con una parte del mundo que es pues el antiguo Tahuantinsuyo, ahora el Perú. Pero ¿sabían ustedes que cada segmento en sí de todo el mundo tiene su propia versión? Imagínense, los Zulu, que son del África, ellos dicen, por ejemplo, lo siguiente. Para un Zulu, la vida emergió del vacío y creó el primer hombre, y se creó el primer hombre a partir de dos rocas, y se les pidió a sus compañeros semidioses, los dioses, estos dioses crearon los seres de dos rocas, ¿okay? Y dice que con ayuda de hierbas que crearan a otros seres humanos. Esto es la versión de los Zulu que están en el África. De los Inuit. ¿Saben qué son los Inuit? Los Inuit son una población de Alaska, ¿okay? Son una etnia, no sé si es Inuit o Inuitos, no sé cómo será en español, que viven en los iglús. ¿Okay? Ellos, por ejemplo, creen en lo siguiente: en el origen del mundo tan solo había un hombre y una mujer, sin ningún animal. La mujer pidió a Kaila, el dios del cielo, que poblara la tierra. Kaila le ordenó hacer un agujero en el hielo para pescar. Para ellos es importante poder pescar. Si no hay pescado, se muere. ¿Okay? Entonces ella fue sacando del agujero uno a uno a todos los animales. El caribú fue el último. Kaila le dijo que el caribú era su regalo, el más bonito que podría hacerle porque alimentaría a su pueblo. El caribú se multiplicó y los hijos de los humanos pudieron cazarlos, comer su carne, tejer sus vestidos y confeccionar sus tiendas. Eso es parte de la creación de los Inuit que están en las zonas del Polo Norte. En el budismo, ¿saben ustedes cuál es la narración sobre el comienzo? Miren lo que dice el budismo. En el budismo, el universo o concepto de mundo nunca tuvo origen, pero tampoco tiene fin. ¿Okay? Los budistas creen que el mundo siempre ha existido. Entonces, los que no creen en Dios también tienen un poco esta tendencia, diríamos, porque dirían que el universo, la materia es eterna, ¿no? El budismo en sí mismo ignora lo referido al origen de la vida. Buda, al referirse al origen de la vida, dijo que pensar acerca del origen del mundo, oh monjes, es un impensable que no debería ser pensado. Y creo yo que es parte de la estrategia del enemigo de que el hombre no se pregunte el por qué está aquí, de dónde ha venido, de que este mundo es todo lo que existe. Eso siempre está asociado a la desviación de Satanás, a que el hombre viva engañado, que no le importe su destino, que no le importe a dónde vamos a ir. Es triste esa realidad, pero viene desde muy lejos, desde antaño.
En Mesopotamia, que es de donde salió Abraham, ¿saben cuál era el concepto del origen de la vida? Ahí dice, el universo apareció por primera vez cuando Namu, esto es su Dios, un abismo sin forma, ¿okay?, se abrió a sí mismo y un acto de autoprocreación dio nacimiento a An, que es Dios del cielo, y Aquí, dioses de la tierra, referidos comúnmente como Nintumsak. La unión entre An y Ki produjo a Enlil, el señor del viento, quien eventualmente se convirtió en el líder de los dioses. Imagínense, esto era el trasfondo de Abraham, de donde el Señor lo llamó. Muy interesante reconocer estos conceptos de la creación en todo el mundo. Y finalmente me gustaría que escuchen un poco sobre el mormonismo. Saben que ellos creen en la Biblia. ¿Okay? Vienen con su Biblia, pero después van a sacar la perla de gran precio, el libro de Mormón y las doctrinas y convenios. ¿Okay? No entiendo cómo ellos pueden tener la Biblia y tener sus libros que se contradicen, pero para ellos es normal. O sea, libros entre ellos que se contradicen y sí, normal, y es una de las iglesias más fuertes en Norteamérica y es la más pudiente, si no una de las más pudientes. Los miembros de la iglesia de los mormones tienen su propia interpretación del mito del Génesis. Ellos creen que la realidad física, espacio, materia y energía es eterna y por lo tanto no tiene origen. ¿Sabían eso? Y automáticamente contradice el Génesis. ¿Okay? El creador es un arquitecto y organizador de la materia preexistente, además de la organización premortal de la tierra a partir de materia existente. José Smith dice que no existe la materia inmaterial. ¿Okay? Todo espíritu es materia, pero es más fina o pura. Y solo puede ser vista por los ojos más puros. Nosotros no podemos verla. Y esto está enraizado, hay mucha mística asociada al mormonismo. Parte de ellos que tienen que casarse en el mismo templo mormón, porque ese matrimonio es eterno. Y la mujer va a terminar procreando hijos por el resto de la eternidad. Imagínense eso. Es prácticamente la exaltación del sexo dentro del mormonismo. Es bastante satánico esa religión, pero esto está dentro del concepto de ellos en cuanto a la creación. Entonces todo el mundo tiene, y ahí vemos que viene esta narrativa sobre la creación en el Génesis, en un mundo, y hay mucho más, y hay mucho más. Y en el tiempo de Abraham existían toda esta narración sobre estos conceptos, ¿no? Y es más, el Génesis viene como una narración tardía. Algunos de estos ya estaban allí presentes, ¿ok? Entonces, al presentarse como una nueva narrativa, ¿qué va a hacer? ¿Va a ser una forma de competir con las otras narrativas? ¿No? ¿Cuáles son las similitudes? ¿Okay? Es una manera de considerar este tema. El otro punto que nosotros podemos ver en cuanto al trasfondo del Génesis es de que para muchas de estas personas que tenían sus diferentes narraciones sobre la creación, notamos que esa narración eran bases para su espiritualidad. Lo que se decía significaba lo que ellos creían en cuanto a sus dioses. ¿Okay? Era una identidad. Por esto es que también podríamos notar que cuando se presenta el Génesis, se presenta como una manera de desenmascarar a todos estos dioses de las otras narrativas sobre la creación. Muy interesante, se presenta de esa manera, ¿ok? Y ahora también notamos que el origen de la vida se va a derivar de la clase de vida que uno tiene. Eso es otro concepto enraizado en el Génesis. ¿Okay? Por eso es que hay muchas desviaciones en la clase de vida de muchas sociedades o civilizaciones. ¿Por qué? Porque es a raíz del concepto de la creación. Vemos, por ejemplo, a los aztecas, ¿no? A los mayas, a los mismos incas, ¿no? Sus dioses reclamaban que muchos eran dioses que estaban ávidos de tomar sangre humana. Y es parte de su identidad. ¿Okay? El origen, entonces, dicta la clase de vida que uno tiene.
Y cuando nosotros notamos en el Génesis las 10 plagas, vamos a ver entonces lo que Dios está tratando de hacer en este trasfondo de las otras narrativas sobre el origen de la vida. Lo que vemos en las 10 plagas es el verdadero Dios imponiéndose sobre todo el resto de esas narrativas creacionistas, ¿no? Sobre el comienzo de la vida. Interesante. Eso es más o menos el trasfondo que nosotros podemos ver. Es importantísimo, por lo tanto, el Génesis para saber qué es lo que Dios quiere para el hombre, qué es lo que va a hacer en medio de toda esta competitividad, si diríamos así, de narrativas, ¿no? ¿Okay? En Éxodo 5:2, por ejemplo, Faraón se atreve a decir cuando dice, ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaría ir a Israel. Está convencido de su Dios, pero no conoce a este nuevo Dios. Y algo que vamos a notar interesantísimo conforme avanzamos es que todas estas poblaciones alrededor de Israel creían en un Dios local, ¿no? O sea, un Dios es un Dios geográficamente hablando. Él es Dios de este lugar. Si tú vas, por ejemplo, a Chiclayo, ahí hay otro Dios. Y vamos a ver que el mismo Abraham también se refiere de esa manera. ¿Okay? Se refiere de esa manera. Bueno, hasta aquí este Dios tiene poder, pero si yo me voy al otro lado, ahí hay otro Dios que se manifiesta de otra manera. En ese contexto, Abraham. En ese contexto viene Abraham y Abraham pensaba de esa manera. Y ahora, cuando Abraham es llamado, automáticamente no va a cambiar a decir, wow, tú eres el único Dios. No, vamos a ver tendencias en su vida que él todavía tiene, similar a lo que la gente pensaba en ese tiempo. ¿Okay? Y es algo tan común como nosotros también. De pronto, sí, tenemos una nueva vida, pero hay cosas que vamos entendiendo. Y conforme avanzamos en nuestra vida espiritual, nos damos cuenta que sí, efectivamente, Él es mi Dios y Señor y Él es único. Pero al comienzo no necesariamente funciona así, y mucho más con Abraham todavía. Bueno, 5 minutos antes del descanso, ok, vamos a seguir. Entonces, estamos dentro de lo que es la creación, el trasfondo histórico de Génesis, y no les he mencionado las versiones más sofisticadas de la creación. Le voy a dar una listita nada más. Por ejemplo, ustedes han escuchado de la versión sobre la panspermia. La panspermia es una teoría que dice la vida se originó no en este universo, sino vino de afuera. ¿Okay? Es una teoría sobre la vida. Otro es la teoría de los principios simples. Otra teoría sobre la vida es el mundo del ARN. El ARN y el ADN. Dicen que el ARN es el componente antes del ADN. Si hubiera el ARN, entonces eso puede dar vida, ¿no?, a las enzimas y posteriormente a organismos mayores. Son teorías que un poco más sofisticadas, ¿no? La teoría glacial, ¿okay? La fuente hidrotermal, esto quiere decir que los microorganismos librados en vetas de aguas profundas fueron los que posteriormente se convirtieron en lo que es el hombre hoy en día. Ya son para los más estudiosos supuestamente los más inteligentes, pero a mi ver son para los más burritos, porque uno se pregunta de dónde vendrá esto todavía, entonces no hay realmente una respuesta adecuada. En fin, bueno, entonces vemos que hay teorías por allí y tanto damos gracias al Señor por lo que leemos en el Génesis. ¿Okay? No es una competencia. Lo que el Señor dice realmente los deja pateando lata a todas esas otras versiones sobre la creación. Ahora, en cuanto al origen de la vida, y continuamos hablando, ustedes tienen allí, se mencionan varias teorías, por lo menos 3 de ellos allí, la teoría de la brecha, ¿no?, la teoría del caos inicial, y la teoría de la precreación, ¿no? Y cada uno trata de interpretar, ¿no?, dónde comenzó en sí la vida. Y ustedes pueden notar también aquí cuando, en primer lugar, ¿no?, la teoría de la brecha, ¿no? Dios creó, pero luego ocurrió algo y a raíz del tiempo hay un caos y tiene que haber una recreación. Saben que este tiempo aquí
se torna muy estratégico porque es a partir de esto donde se introduce las eras geológicas. Y esto es el teísmo evolucionismo que está realmente cobrando muchísimos adeptos en las universidades cristianas en Norteamérica. ¿Okay? ¿De qué manera? De que el Señor ha utilizado la evolución para formar su creación. Y hay muchas universidades, por ejemplo, yo conozco muy bien que Wheaton College, ¿no? Es una universidad cristiana, ellos, muchos de sus profesores creen en el teísmo evolucionismo. ¿Okay? Un muy buen amigo mío que estudió en Stanford, muy buen cristiano, cree en el teísmo evolucionismo. Y la manera como lo sostienen sería en base a que si hay una introducción debido a un caos, para que se ponga en orden, pasaron miles y millones de años. Bueno, suena lógico, pero creo yo que se ajusta al tenor de la ciencia de hoy en día. Y no se ajusta a lo que el Señor dice, ¿no? No, y fue el día tal, y fue el día tal, y fue el día tal. Y cuando habla del día tal, no está hablando de un día de 24 horas. Y es común cuando el Señor mismo habla del comienzo, en Génesis se refiere a esos días que eran, ¿no? de 24 horas. Días literales, ¿no? Sí, días literales. Y hablando del caos inicial, ¿no? Algo ocurrió antes de la creación que lo dejó caótica, ¿no? Y después hay la creación. Y ustedes pueden leer eso en sus notas. Y el caos precreacionista, ¿no? Siempre asociado a lo que es en sí la caída de Satanás. Se trata también de ubicarlo allí. Y ustedes lo pueden leer más detenidamente para tratar de entender estos conceptos. ¿Okay? Bueno, son tres de las teorías más comunes asociadas al inicio de la vida. Sí, hermano. Bien, vamos a tomar 5 minutos. Ese hombre es Jesús. Vino al mundo para darnos luz. Él pagó por todo.